Vamos a seguir con la subida del Monte Carmelo, la noche activa del espíritu, la purificación de la inteligencia. Es necesario negarse no solo sensiblemente, sino también espiritualmente. Perdón, dijo que era la noche activa del espíritu. La fe es noche oscura para el alma, el medio por el cual nos unimos con Dios es la fe que está en la inteligencia y que es tenebrosa. En el capítulo 6 del libro segundo explica cómo las tres virtudes teologales son las que han de poner en perfección a las tres potencias del alma y cómo en ellas hacen vacío y tiniebla las dichas virtudes. Habiendo pues de tratar de inducir en las tres potencias del alma, entendimiento, memoria y voluntad, en esta noche espiritual, que es el medio de la divina unión, necesario es primero dar a entender en este capítulo cómo las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que tienen respecto a las dichas tres potencias como propios objetos sobrenaturales y mediante las cuales el alma se une con Dios según sus potencias, hacen el mismo vacío y oscuridad en cada una en su potencia. La fe en el entendimiento, la esperanza en la memoria y la caridad en la voluntad. Esta es una idea arquitectónica que viene de San Agustín. La Santísima Trinidad tiene su imagen en el alma. Esta imagen se perfecciona con los actos y principalmente con los actos que tienen por objeto a Dios en su realidad trinitaria alcanzada por la fe. La memoria corresponde al Padre, la voluntad al Espíritu Santo y la inteligencia al Hijo. Esas tres virtudes teologales preparan en el alma el lugar de las tres personas divinas de la Trinidad. Y el alma tiene una potencia obediencial, como decían los escolásticos, para la presencia de las tres divinas personas. San Juan de la Cruz explica que siempre está Dios presente en el alma por su ser natural, porque el alma es creada directamente por Dios. Dios está presente en todas las cosas en cuanto son creadas, pero las cosas materiales no son creadas totalmente por Dios de la nada, sin presuponer nada. Las cosas materiales son creadas en el conjunto de la naturaleza, pero cada una surge por una generación de otras cosas materiales. En cambio, el alma surge directamente de la creación divina. Y por eso está más preparada inmediatamente para la unión con Dios. La noche oscura, principalmente la del espíritu, produce una disposición interior para la presencia de la Santísima Trinidad. Esa disposición interior va creando como una especie de imagen trinitaria en el alma, además de la que ya tiene por su ser natural. Esta del ser natural es una imagen imperfecta. La que se va creando por la presencia de la gracia es una imagen perfecta de la Santísima Trinidad que sirve para la asimilación a ella. Explica entonces cómo el entendimiento se perfecciona por la tiniebla de la fe, la memoria en el vacío de la esperanza y la voluntad en la carencia y desnudez de todo afecto.
son tres vacíos distintos que se van produciendo en el alma. Y según la vocación espiritual de cada uno y según su configuración espiritual y también natural, a veces comienza el vacío de la memoria, a veces comienza el vacío de la inteligencia y a veces comienza el vacío de la voluntad a notarse. En cada persona aparece el vacío de una manera diferente según la configuración espiritual que tiene y según las circunstancias en las cuales vive también. A veces se da la noche oscura de una manera muy intensa y se purifican las tres potencias. Al mismo tiempo, no solo desde el punto de vista del ser, porque eso siempre sucede, sino también desde el punto de vista de las manifestaciones del ser, de las operaciones. Se verá cuánta necesidad tiene el alma para ir segura en este camino espiritual, de ir por esta noche oscura arrimada a estas tres virtudes que la vacían de todas las cosas y oscurecen en ellas. Porque, como habemos dicho, el alma no se une con Dios en esta vida por el entender, ni por el gozar, ni por el imaginar, ni por otro cualquier sentido, sino solo por la fe, según el entendimiento, y por la esperanza, según la memoria, y por amor, según la voluntad. Tenemos que recordar que esta vida es pasajera, entonces todos los sentimientos y todas las imágenes que tenemos, incluso de las personas, van a desaparecer. En la vida eterna no queda nada de todo eso, porque cuando morimos desaparecen los órganos corporales y desaparecen los sentidos, en cuanto tienen órganos corporales. Después los recuperamos en la resurrección. Entonces, el mundo presente, así como es, desaparece. Santo Tomás dice que en la vida eterna ni siquiera quedan las virtudes cardenales adquiridas. O sea, todo lo que hace, el esfuerzo moral que hacemos en este mundo y todo el esfuerzo moral que hacen tantos hombres de la humanidad desaparece. Lo que permanece son las virtudes cardinales infusas, junto con las virtudes teologales. Por eso es tan importante centrar la vida humana en la relación sobrenatural con Dios. Porque todo lo demás, en cuanto es pasajero, si se lo toma como centro de la vida, produce una distorsión. El crecimiento espiritual auténtico consiste en el hecho de que la fe, la esperanza y la caridad adquieren la primacía. El alma no se une con Dios en esta vida por el entender, ni por el gozar, ni por el imaginar. Esto es lo que desaparece. Incluso el entender de las cosas materiales, así como lo ejercitamos en este mundo, que está unido con las potencias sensitivas y alcanza en cierta manera las cosas particulares. Todo eso desaparece. No desaparece, en cambio, el conocimiento intelectual de las personas, porque este conocimiento es metafísico cuando es real. A veces las personas se conocen, pero solo sensiblemente, según la imaginación, según los sentimientos, según los sentidos externos, pero no se conocen como personas. Conocerse como personas quiere decir alcanzar la substancia de cada una. Y esto es algo metafísico y sobre todo teológico, porque en la metafísica el conocimiento de la substancia particular es muy imperfecto.
En cambio se perfecciona en el orden sobrenatural, porque recibimos una fortificación de nuestro entendimiento por la luz derivada del entendimiento divino. Las cuales tres virtudes todas hacen, como habíamos dicho, vacío en las potencias, la fe en el entendimiento, vacío y oscuridad de entender. La esperanza hace en la memoria vacío de toda posesión. Y la caridad vacío en la voluntad y desnudez de todo afecto y gozo de todo lo que no es Dios. Porque la fe, ya vemos lo que nos dice, ya vemos que nos dice lo que no se puede entender con el entendimiento. Dice la carta a los Hebreos que la fe es sustancia de las cosas que se esperan. O sea, la fe no es simplemente un acto de conocimiento por el cual alcanzamos las esencias de las cosas de este mundo. La fe es un conocimiento sustancial, es decir, contiene ya lo que se conoce. Esto significa que Dios está presente por la fe, no solo como un concepto, más bien no como un concepto, porque no lo puede estar, sino que está presente en su propia realidad, en su sustancia. Está presente por la fe. Y por eso, cuando de verdad está la fe, se produce un cambio muy profundo en la manera de conocer, incluso en la manera de conocer las otras cosas. Y esto produce una gran diferencia entre las personas que tienen fe y las que no tienen fe. Es un conocimiento sustancial. Y cómo produce esta gran diferencia, se produce también una gran diversidad entre las personas. Y esta diversidad a veces es percibida por una persona que está creciendo en la fe como algo negativo, porque se siente diferente. Y esto en cierta manera es verdad, porque es así. Este conocimiento es muy diferente y por eso funda una diferencia de personalidad. La esperanza hace en la memoria vacío de toda posesión, es decir, no estamos seguros de nada, de tener la amistad de las personas, de tener las cosas, de tener la vida en este mundo. Y eso es bueno porque adquirimos la posesión de Dios, que se hace definitiva en la vida eterna. Y esta posesión de Dios es la que nos hace tener las otras cosas de una manera diferente. Lo dice también San Juan de la Cruz en una de sus poesías. O en uno de sus textos. En uno de estos textos dice que todas las cosas son mías, hablando del alma, todas las cosas del universo, incluso la Madre de Dios y el mismo Dios. En el número 26. ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y criado en bajeza si no lo levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste? Son los dichos de luz y de amor.
no me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré, que no te tardarás si yo espero. ¿Con qué dilaciones esperas? Pues desde luego puedes amar a Dios en tu corazón. Míos son los cielos y mía es la tierra, mías son las gentes. Los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí. Porque Cristo es mío y todo para mí. Pues ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. Cuando se produce el vacío en la memoria, entendida como una potencia superior, sobrenatural, no es la memoria sensitiva simplemente, es la memoria espiritual, que es una potencia que aparece cuando está la gracia. Y cuando no está la gracia está como adormecida, está como implícita en la inteligencia y en la memoria sensitiva. Y por eso cuando aparece se purifica también la inteligencia y la memoria sensitiva. Por ejemplo, parece que desaparecen los conocimientos de la inteligencia y que desaparecen las imágenes que se guardaban en la memoria. Se produce un vacío. Y aparece poco a poco la posesión de Dios que se hace plena en la vida eterna, en la beatitud. La fe es sustancia de las cosas que se esperan, y aunque el entendimiento con firmeza y certeza consiente en ellas, no son cosas que al entendimiento se le descubren, porque si se le descubriesen no sería fe, la cual, aunque le hace cierto al entendimiento, no le hace claro, sino oscuro. Pues de la esperanza no hay duda, sino que también pone a la memoria en vacío y tiniebla de lo de acá y de lo de allá. La esperanza pone vacío y tiniebla de las cosas de este mundo y también de las realidades eternas, porque las de este mundo se van dejando y las realidades eternas todavía no se poseen. Se está como en una situación intermedia, como en un camino. Por eso se dice que se está en el estado de los viadores, de los que están en el camino. Porque la esperanza es siempre de lo que no se posee, porque si se poseyese ya no sería esperanza. De donde San Pablo dice en la carta a los Romanos: la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, esto es, lo que posee, ¿cómo lo espera? Luego también hace vacío esta virtud, pues es de lo que no se tiene, y no de lo que se tiene. Justamente es para tener lo que no se tiene. Y para poder tenerlo, hablando metafóricamente, es necesario tener el lugar adecuado. Y ese lugar lo produce la esperanza. Y lo produce no simplemente de una manera negativa, creando un vacío, sino que lo produce por adhesión a la realidad infinita que se va a poseer, que es la de Dios. La caridad, ni más ni menos, hace vacío en la voluntad de todas las cosas, pues nos obliga a amar a Dios sobre todas ellas, lo cual no puede ser sino apartando el afecto de todas ellas para ponerle entero en Dios. ¿De dónde dice Cristo por San Lucas? El que no renuncia todas las cosas que posee con la voluntad no puede ser mi discípulo. Y así todas estas tres virtudes ponen al alma en oscuridad y vacío de todas las cosas. Por eso cuando está la fe, la esperanza y la caridad,
es bueno el vacío, porque quiere decir que estas virtudes producen operaciones, producen actos. Las virtudes están siempre que tenemos la gracia, pero no siempre actúan, o no siempre el sujeto que las posee actúa. Y cuando no se actúa, se pierden. Pero cuando estas virtudes actúan, producen actos cada vez más intensos que tienen una repercusión subjetiva muy importante. Producen vacío. 3 vacíos distintos que aparecen juntos de una manera indeterminada como un sentimiento confuso, o aparecen sucesivamente según órdenes diferentes. Y aquí debemos notar aquella parábola que nuestro Redentor dijo por San Lucas, a los 11 capítulos, en que dijo que el amigo había de ir a la medianoche a pedir los 3 panes a su amigo, los cuales panes significan estas 3 virtudes. Y dijo que a medianoche los pedía para dar a entender que el alma, a oscuras de todas las cosas según sus potencias, se ha de adquirir estas 3 virtudes, y en esa noche se ha de perfeccionar en ellas. En el capítulo 6 de Isaías leemos que los 2 serafines de este profeta vio a los lados de Dios cada uno con 6 alas, que con las 2 cubrían sus pies, que significaba cegar y apagar los afectos de la voluntad acerca de todas las cosas para con Dios, y con las 2 cubrían su rostro, que significaba la tiniebla del entendimiento delante de Dios, y que con las otras 2 volaban para dar a entender el vuelo de la esperanza a las cosas que no se poseen, levantada sobre todo lo que se puede poseer de acá y de allá fuera de Dios. A estas 3 virtudes, pues, habemos de inducir las 3 potencias del alma, informando a cada cual en cada una de ellas, desnudándola y poniéndola a oscura de todo lo que nos fueren estas 3 virtudes. Y esta es la noche espiritual, que arriba llamamos activa, porque el alma hace todo lo que es de su parte para entrar en ella. Los cristianos deberían centrar su vida especialmente en el ejercicio de estas 3 virtudes, o sea, organizar toda su propia vida alrededor de estas 3 virtudes. Esto se hace incipientemente en el bautismo, pero nunca se sacan todas las consecuencias del bautismo, y menos en las circunstancias actuales, que son muy difíciles para la vida cristiana. Y por eso sucede que hay momentos diferentes en la vida en los cuales se van descubriendo estas virtudes, al menos implícitamente, y que es necesario centrar toda la vida en ellas. La mayoría de la gente no lo descubre inmediatamente, sino que lo descubre después de mucho tiempo. Y eso produce una gran variación de vocaciones espirituales, que tiene su repercusión también externa en las vocaciones externas de la vida cristiana. Cuanto más la gracia actúa en las personas jóvenes, tanto más, si tienen conciencia de esto, tienden a una vocación más perfecta de consagración a Dios. Pero esto es algo más bien excepcional, porque en general la gracia va actuando más tarde, y a veces con mucha dificultad, a veces al final de la vida se dan cuenta las personas de cómo tienen que centrar todo lo que son en las 3 virtudes teologales. Y esto siempre tiene consecuencias prácticas en cualquier estado de vida. Las tiene al principio para la elección del estado de vida, pero después
la tiene también en el ordenamiento adecuado del estado de vida, porque la mayoría de la gente descubre esto, si es que lo descubre, después que tiene un estado de vida bien determinado. Y dijo que a medianoche los pedía, para dar a entender que el alma, a oscuras de todas las cosas según sus potencias, ha de adquirir estas tres virtudes, y en esa noche se ha de perfeccionar en ellas. En el capítulo 6 de Isaías leemos que los dos serafines, que este profeta vio a los lados de Dios, cada uno con 6 alas, que con las dos cubrían sus pies, que significa cegar y apagar los afectos de la voluntad acerca de todas las cosas para con Dios, y con las dos cubrían su rostro, que significaba la tiniebla del entendimiento delante de Dios, y que con las otras dos volaban para dar a entender el vuelo de la esperanza a las cosas que no se poseen, levantadas sobre todo lo que se puede poseer de acá y de allá fuera de Dios. Es un dibujo clásico en la iconografía cristiana, el del profeta Isaías, que tuvo esta visión, que vio los serafines que tenían 6 alas con las cuales cubrían su rostro, cubrían los pies y con las otras volaban. Eso significa que hay una transformación importante, muy importante, radical en la vida del cristiano. Y esa transformación implica un aspecto de desprendimiento negativo y otro positivo, que es el vuelo hacia Dios. A estas tres virtudes, pues, sabemos de inducir las tres potencias del alma. O sea, hay que hacer que las potencias del alma se acerquen a estas virtudes. ¿Por qué se acerquen? Porque son recibidas, no son algo que la misma alma con su ejercicio produce. Sin embargo, la presencia de la gracia las implica germinalmente, y por eso se puede decir en cierta manera que el alma misma se acerca a las virtudes, por los actos que produce a partir de estas virtudes germinales radicadas en la gracia. Y dijo que a la medianoche los pedía, ya lo vimos. En el punto 6, A estas tres virtudes, pues, sabemos de inducir las tres potencias del alma, informando a cada cual en cada una de ellas, desnudándola y poniéndola a oscuras de todo lo que no fueren estas tres virtudes. Y esta es la noche espiritual que arriba llamamos activa, porque el alma hace lo que es de su parte para entrar en ella. Y así como en la noche sensitiva damos modo de vaciar las potencias sensitivas de sus objetos visibles según el apetito, para que el alma saliese de su término al medio, que es la fe, así en esta noche espiritual daremos con el favor de Dios modo como las potencias espirituales se vacíen y purifiquen de todo lo que no es Dios, y se queden puestas en la oscuridad de estas tres virtudes, que son el medio, como habíamos dicho, y la disposición para la unión con Dios. O sea, vaciarse y purificarse de todo lo que no es Dios es algo muy arduo, que dura toda la vida. Porque aunque al principio logremos esta purificación, que la mayoría de la gente no logra, sin embargo las potencias se van llenando de vuelta de otros objetos. Por eso es un proceso continuo.
es algo que requiere una atención permanente. Por eso sucede que hay gente que empieza la vida espiritual y después la abandona, porque no tiene este proceso continuo. Pues la vida espiritual es justamente vida y requiere operación continua. La vida es el ser que opera de una manera intrínseca, desde sí mismo. Si la vida no opera, se destruye. Y se queden puestas en la oscuridad de estas tres virtudes que son el medio, como habíamos dicho, y disposición para la unión con Dios. En la cual manera se halla toda seguridad con las astucias del demonio y contra la eficacia del amor propio y sus ramas, que es lo que sutilísimamente suele engañar e impedir el camino a los espirituales. Aquí ponen los peligros. Entonces las astucias del demonio son muchas, porque a veces se aparece como ángel de luz, a veces se aparece directamente para inducir terror y paralizar. Confunde la inteligencia a través de la imaginación. Y el amor propio también produce desorden. El amor propio no es el verdadero amor de sí mismo que siempre hay que tener, y que en cierta manera prevalece sobre el amor de los demás, porque se trata del verdadero amor espiritual. Y cuando está el verdadero amor espiritual, entonces está el verdadero amor de los demás. Se trata en cambio aquí del amor propio, que es un amor de sí mismo desordenado, o sea, en aspectos secundarios de la propia persona. ¿Qué es lo que sutilísimamente suele engañar e impedir el camino a los espirituales? Por no saber ellos desnudarse, gobernándose según estas tres virtudes. Y así nunca acaban de dar en la sustancia y pureza del bien espiritual, ni van por tan derecho camino y breve como podrían ir. Y hace de tener advertencia que ahora especialmente voy hablando con los que han comenzado a entrar en estado de contemplación, porque con los principiantes algo más anchamente se ha de tratar esto, como notaremos en el libro segundo, Dios mediante, cuando tratemos de las propiedades de ellos. Es decir, los principiantes necesitan a veces muchos símbolos, imágenes, afectos, sentimientos. Y ahora, San Juan de la Cruz tiene mucha conciencia de que hay que llevar a los principiantes al estado de proficientes, que son los que van adelante en la vida espiritual. Actualmente sucede que la vida cristiana se organiza muchas veces solo para los principiantes, como si fueran eternos principiantes, y a veces ni siquiera se llega a eso. Ya lo decía San Juan de la Cruz para su época, pero para la nuestra es mucho más grave, porque cuando todo está centrado en la imaginación y en el sentimiento, se desvirtúa lo principal de la vida cristiana, que son las tres virtudes teologales, que no están en las facultades sensitivas. Es verdad que existe la liturgia, que existen los sacramentos principalmente, que tienen un aspecto sensible, que son para el hombre, pero son para el hombre que tiene que alcanzar una vida espiritual, que es una vida divina. No son un fin en sí mismo. Por eso mismo Dios puede dar la gracia sin los sacramentos, porque la puede dar directamente en el alma. Ahora, nuestro Señor Jesucristo vino para salvar a todos los hombres, y todos necesitamos las imágenes y los sentimientos, etc. Por eso existe la liturgia. Pero la liturgia adecuadamente considerada implica un acercamiento a las realidades verdaderamente espirituales que están separadas de las cosas materiales. Empezando por la Eucaristía, que
es el sacramento de la persona de Cristo, y la persona de Cristo no se alcanza a través de lo sensible, porque no solo es sustancia, sino que es la sustancia divina. Ninguna sustancia se alcanza a través de lo sensible directamente, porque es objeto de la inteligencia. Pero sobre todo en el caso de la persona divina de Cristo, se trata del mismo Dios, por eso no puede ser alcanzado a través de los sentidos. Entonces todos los sacramentos tienen por último fin la unión con Dios, con la realidad divina, produciendo la gracia. Y esto significa ir más allá de lo sensible, a través de lo sensible. Por eso toda la vida cristiana tiene que organizarse adecuadamente a partir del fin, que es la unión con Dios, que está más allá de todo lo sensible. Aunque después lo recupera por sobreabundancia en la resurrección. Sensible. Pero incluso en la resurrección, la esencia de la beatitud es algo totalmente espiritual, que es la inteligencia de Dios. Padre, poi las tres potencias del alma, algo personal mío, ¿no? Me cuesta entender la memoria como potencia espiritual. Usted dijo que aparece con la gracia. Claro, por eso Santo Tomás no la pone como potencia. En el orden natural, estudiado filosóficamente, existe la inteligencia, el entendimiento posible que guarda las especies en esta memoria espiritual, y una potencia sensitiva que guarda las imágenes, que llamamos habitualmente memoria. Ahora, en el orden espiritual hay como una capacidad para ser inicio de actos en la inteligencia y en la voluntad. Y esta capacidad es la que se denomina memoria. A imagen de lo que sucede en la Trinidad, en la cual primero está la persona del Padre, que es origen del Hijo y origen del Espíritu Santo. Así también en nosotros hay una memoria que es origen de la inteligencia y de la voluntad, consideradas como actos. Y esta memoria es una potencia para tener a Dios, o más precisamente para tener al Padre. Y en el orden espiritual la inteligencia es una potencia para tener al Hijo, y la voluntad una potencia para tener al Espíritu Santo. Y por eso la personalidad se desarrolla solamente cuando está la gracia, porque ahí aparece la personalidad completa, según estas tres potencias, que corresponden a la verdad del hombre. Eso significa que cuando el hombre está en el orden natural, aunque no consideremos el pecado, está realizado parcialmente por relación a esta perfección sobrenatural. Aunque esa realización parcial, relativa a esta perfección sobrenatural, es ya completa en su orden natural. Porque el hombre es hombre así como está, aunque no tenga la gracia. Entonces, estas tres potencias que interactúan entre sí implican un crecimiento de la realidad personal y natural humana, que es lo que justamente produce la gracia. Y ese crecimiento está desarrollado en vista de la visión beatífica, o sea, de la asimilación de la realidad humana a la realidad divina, cosa que no existe en el orden natural. Esta potencia de la memoria es misteriosa justamente porque ahí aparece la verdadera capacidad sobrenatural del hombre. Es la que más manifiesta esta capacidad sobrenatural, porque la inteligencia y la voluntad están también en el orden natural. Pero de otra manera, claro. En el capítulo 7, en el cual se trata de cuán angosta es la senda que guía la vida eterna y cuán desnudos y desembarazados conviene que estén,
los que han de caminar por ella. Comienza a hablar de la desnudez del entendimiento. Para haber ahora de tratar de la desnudez y pureza de las tres potencias del alma, era necesario otro mayor saber y espíritu que el mío, con que pudiese bien dar a entender a los espirituales cuán angosto sea este camino que dijo nuestro Salvador que guía la vida, para que persuadidos en esto no se maravillen del vacío y desnudez en que en esta noche habemos de dejar las potencias del alma. Para lo cual se deben notar con advertencia las palabras que por San Mateo en el capítulo 7 nuestro Salvador dijo de este camino, diciendo así: cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía la vida, y pocos son los que lo hallan, en la cual autoridad debemos mucho notar aquella exageración y encarecimiento que contiene en sí aquella partícula cuán, porque es como si dijera, de verdad es mucho angosta, más que pensáis. Y también es de notar que primero dice que es angosta puerta para dar a entender que para entrar el alma por esta puerta de Cristo, que es el principio del camino, primero se ha de angostar y desnudar la voluntad en todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre todas ellas, lo cual pertenece a la noche del sentido que habemos dicho. Luego dice que es estrecho el camino, conviene saber, de la perfección, para dar a entender que para ir por el camino de la perfección no solo ha de entrar por la puerta angosta, vaciándose de lo sensitivo, mas también se ha de estrechar, desapropiándose y desembarazándose propiamente en lo que es de parte del espíritu. Y así, lo que dice de la puerta angosta podemos referir a la parte sensitiva del hombre, y lo que dice del camino estrecho podemos entender de la espiritual o racional. Y en lo que dice que pocos son los que le hallan, se debe notar la causa, que es porque pocos hay que sepan y quieran entrar en esta suma desnudez y vacío de espíritu, porque esta senda del alto monte de perfección, como quiera que vaya a ella hacia arriba y sea angosta, tales guiadores requiere que ni lleven carga que les haga peso cuanto a lo inferior, ni cosa que les haga embarazo cuanto a lo superior, que pues estrato en que solo Dios se busca y se granjea, solo Dios es el que se ha de buscar y granjear. La subida al monte simboliza este camino que va dejando de lado todo lo que hay abajo. Cuando se sube la montaña se deja de lado lo que hay abajo. Y lo que hay abajo son todas las cosas creadas, sea de orden sensitivo, sea de orden espiritual o inteligible, porque Dios habita en una luz inaccesible. Ahora, esto no es solamente un camino cognoscitivo, es un camino vital que abarca las tres potencias del alma y por lo tanto toda la personalidad, porque toda la personalidad está ordenada a estas tres potencias. De una manera que no conocemos perfectamente. Incluso todo lo que hay en el cuerpo humano está ordenado a estas tres potencias indirectamente, a través de las potencias sensitivas. De donde se ve claro que no solo de todo lo que es de parte de las criaturas se ha de ir el alma desembarazada, mas también de todo lo que es de parte de su espíritu ha de caminar desapropiada y anihilada. De donde instruyéndonos e induciéndonos nuestro Señor en este camino, dijo por San Marcos, aquella admirable doctrina
no sé si diga tanto menos ejercitada de los espirituales, cuanto les es más necesaria, la cual por serlo tanto y tan a nuestro propósito la referiré aquí toda y declararé según el germano y espiritual sentido de ella. Dice pues así: si alguno quiere seguirme y camino, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quisiere salvar su alma, perderla ha, pero el que por mí la perdiere, ganarla ha. ¿O quién pudiera aquí ahora dar a entender y ejercitar y gustar qué cosa sea este consejo que nos da aquí nuestro Salvador de negarnos a nosotros mismos? Para que vieran los espirituales cuán diferente es el modo que en este camino deben llevar del que muchos de ellos piensan, que entienden que basta cualquiera manera de retiramiento y reformación en las cosas. Y otros se contentan con alguna manera de ejercitarse en las virtudes y continuar la oración y seguir la mortificación. Mas no llegan a la desnudez y pobreza o enajenación o pureza espiritual, que todo es uno, que aquí nos aconseja el Señor, porque todavía antes andan a cebar y vestir su naturaleza de consolaciones y sentimientos espirituales, que a desnudarla y negarla en eso, y es otro por Dios, que piensan que basta negarla en lo del mundo y no aniquilarla y purificarla en la propiedad espiritual. Aquí se refiere a las personas que tienen vida espiritual o que incluso pueden ser religiosas. Tienen que tener un vaciamiento interior, no es suficiente el desprendimiento externo. Hay que tener un vaciamiento interno. Por supuesto que ese vaciamiento interno exige un desprendimiento externo. ¿De dónde les nace que en ofreciéndoseles algo de esto sólido y perfecto, que es la aniquilación de toda suavidad en Dios, en sequedad, en sinsabor, en trabajo, lo cual es la cruz pura espiritual y desnudez de espíritu pobre de Cristo, huyen de ello como de la muerte y solo andan a buscar dulzuras y comunicaciones sabrosas en Dios? Y esto no solo es la negación de sí mismo y desnudez de espíritu, sino con la cena de espíritu, en lo cual espiritualmente se hacen enemigos de la cruz de Cristo, porque el verdadero espíritu antes busca lo desabrido en Dios que lo sabroso, y más se inclina al padecer que al consuelo, y más a carecer de todo bien por Dios que a poseerle, y a las sequedades y aflicciones que a las dulces comunicaciones, sabiendo que esto es seguir a Cristo y negarse a sí mismo, y es otro por ventura buscarse a sí mismo en Dios, lo cual es harto contrario al amor, porque hoy buscarse a sí mismo en Dios es buscar los regalos y recreaciones de Dios, mas buscar a Dios en sí es no solo querer carecer de eso y de otro por Dios, sino inclinarse a escoger por Cristo todo lo más desabrido, ahora de Dios, ahora del mundo, y esto es amor de Dios. O quien pudiese dar a entender hasta dónde quiere nuestro Señor que llegue esta negación. Ella, cierto, ha de ser como una muerte y aniquilación temporal y natural y espiritual, en todo, en la estimación de la voluntad en la cual se halla toda negación. Este es el centro, la estimación de la voluntad, porque es evidente que tienen que permanecer operaciones intelectuales, operaciones sensitivas, hay que tener bienes materiales para subsistir, etc. Pero la estimación de la voluntad tiene que ser totalmente desprendida de todo lo espiritual y de todo lo sensible. Y es aquí donde tiene que estar hecho el vacío. Y el seguimiento de Cristo, como está en el Evangelio, produce por sí mismo este vacío, que es lo que expresa aquí San Juan de la Cruz, que escribiendo el Evangelio. Tiene que ser una negación muy profunda, o sea, total, tiene que ser.
De otro modo, no alcanza para la unión perfecta con Dios. Y esto es lo que aquí quiso decir nuestro Salvador cuando dice: el que quiere salvar su alma, ese la perderá. Es a saber, el que quisiese poseer algo o buscarlo para sí, ese la perderá. Y el que perdiere su alma por mí, ese la ganará. Es a saber, el que renunciare por Cristo todo lo que puede apetecer su voluntad y gustar, escogiendo lo que más se parece a la cruz, lo cual el mismo Señor por San Juan lo llama aborrecer su alma, ese la ganará. Y esto enseñó su majestad a aquellos dos discípulos que se le iban a pedir diestra y siniestra, cuando, no dándoles ninguna salida a la demanda de la tal gloria, les ofreció el cáliz que él había de beber como cosa más preciosa y más segura en esta tierra que el gozar. Este cáliz es morir a su naturaleza, desnudándola y aniquilándola, para que pueda caminar por esta angosta senda en todo lo que le puede pertenecer según el sentido, como habíamos dicho, y según el alma, como ahora diremos, que es en su entender y en su gozar y en su sentir, de manera que no solo quede desapropiada de lo uno y de lo otro, más que con esto segundo espiritual no quede embarazada para el angosto camino, pues en él no cabe más que la negación, como da a entender el Salvador, y la cruz, que es el báculo para poder arribar, por el cual grandemente se aligera y facilita. Y San Juan de la Cruz es muy enérgico en la afirmación de la necesidad de la cruz y de la negación, porque tiene un gran sentido práctico. Si no está esta primacía absoluta, no se puede llegar al término. Y esta primacía absoluta del desprendimiento, de la negación, corresponde a la realidad infinita de Dios vista desde nuestra perspectiva, que es la de las criaturas infinitamente distantes de Él. O sea, cualquier apego, cualquier cosa buena distinta de Dios produce en algún aspecto una separación de Dios. Ahora bien, esa separación de Dios, aunque sea parcial o provisoria, es siempre en cierta manera una separación total, porque Dios es todo. Entonces, si hay algo de Dios que no se posee, por decir así, no se posee a todo Dios. Y cuando hay algo de Dios que no se posee, cuando alguna cosa creada ocupa el lugar de Dios. Alguna cosa creada que fundamentalmente son los conocimientos de la inteligencia y de los sentidos. Por eso hay que purificar no solo los sentidos, sino también la inteligencia, que es lo que hace especialmente la fe. Y así querría yo persuadir a los espirituales cómo este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consideraciones, ni modos, ni maneras, ni gustos, aunque esto en su manera sea necesario a los principiantes, sino en una cosa sola necesaria, que es saberse negar de veras, según lo exterior e interior, dándose al padecer por Cristo y aniquilarse en todo, porque ejercitándose en esto, todo es otro, y más que ello se obra y halla en ello. Y si en este ejercicio hay falta, que es el total y la raíz de las virtudes, es otras maneras, es andar por las ramas y no aprovechar.
Las consideraciones son aquí las meditaciones que se usaban en esa época y mucho tiempo después también. O sea, para llegar a Dios hay que entrar principalmente a través de la contemplación, que tiene por centro la fe, no a través de la multiplicidad de conocimientos, sobre todo cuando esta multiplicidad es desordenada, como suele suceder en esta época, en la filosofía, en la literatura, en la psicología, etc. Todo eso no ayuda para la unión perfecta con Dios. Y tampoco ayuda la multiplicidad de actos interiores cuando no están centrados y dirigidos a la contemplación. Es todo ir por las ramas y no aprovechar. O sea, es una pérdida de tiempo y de energía. Aunque tengan tan altas consideraciones y comunicaciones como los ángeles, porque el aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, que es el camino y la verdad y la vida. Y ninguno viene al Padre sino por Él, según Él mismo dice por San Juan. Y en otra parte dice: yo soy la puerta, por mí si alguno entrare, salvarse ha. De donde todo espíritu que quiere ir por dulzuras y facilidad y huye de imitar a Cristo, no lo tendría por bueno. Esto es un criterio para el discernimiento de los espíritus, semejante al que pone San Ignacio en los ejercicios espirituales, pero mucho más radical, porque se refiere al conjunto de la vida espiritual, no a actos determinados como son los que explica San Ignacio. Aquí hay que ver el conjunto de la personalidad de alguien y ver si busca las dulzuras y facilidad o si busca imitar a Cristo. Ahora, imitar a Cristo es seguirlo en la cruz, en el desprendimiento. Y porque he dicho que Cristo es el camino y que este camino es morir a nuestra naturaleza, en sensitivo y espiritual, quiero dar a entender cómo sea esto, a ejemplo de Cristo, porque Él es nuestro camino y luz. Cuanto a lo primero, cierto está que Él murió a lo sensitivo, espiritualmente en su vida y naturalmente en su muerte. Porque, como Él dijo, en la vida no tuvo donde reclinar su cabeza y en la muerte lo tuvo menos. Está el dibujo de la cruz que hizo el mismo San Juan de la Cruz, y Cristo está colgando para abajo la cabeza. Por eso dice que no tuvo donde reclinar la cabeza, que son palabras del mismo Cristo, y en la muerte lo tuvo menos. Este es el dibujo de San Juan de la Cruz. Por eso no está colgando, no está apoyada la cabeza. Cuanto a lo segundo, cierto está que al punto de la muerte quedó también aniquilado en el alma, sin consuelo y alivio alguno, dejándole el Padre así en íntima sequedad según la parte inferior. Por lo cual fue necesitado de clamar diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo cual fue el mayor desamparo sensitivamente que había tenido en su vida. Y así en él hizo la mayor obra que en toda su vida con milagros y obras había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios. Y esto fue, como digo, al tiempo y punto que este Señor estuvo más anihilado en todo. Conviene saber acerca de la reputación de los hombres, como lo veían morir, antes hacían burla de él que le estimaban en algo. Y acerca de la naturaleza, pues en ella se anihilaba muriendo, y acerca del desamparo, porque puramente pagase la deuda, y acerca del amparo y consuelo espiritual del Padre, pues en aquel tiempo le desamparó porque puramente pagase la deuda, y uniese al hombre con Dios, quedando así anihilado y resuelto así como en nada.
de donde David dice de él, ad nihilum redactus sum et scivi, para que se entienda el buen espiritual, que entienda el bien espiritual, el misterio de la puerta y del camino de Cristo para unirse con Dios. Y sepa que cuanto más se anilase por Dios según estas dos partes, sensitiva y espiritual, tanto más se une a Dios y mayor obra hace. No se trata solamente de prepararse para que Dios dé la gracia o disponerse con la acción de la misma gracia, sino que se trata de obrar. Cuanto más nos llena la gracia y más vacíos estamos, de esta manera que describe, tanto más nuestra operación es eficaz realmente. Porque la eficacia de la operación no depende tanto de lo que se hace externamente cuanto de la perfección espiritual de quien lo hace. Y esto es doctrina del mismo San Juan de la Cruz en este libro, más adelante. Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se puede llegar. No consiste pues en recreaciones y gustos y sentimientos espirituales, sino en una viva muerte de cruz sensitiva y espiritual, esto es, interior y exterior. Es necesario recordarlo una y otra vez porque la naturaleza va en sentido opuesto a estas consideraciones que San Juan de la Cruz hace simplemente traduciendo el Evangelio, porque lo que dice no es otra cosa que lo que está en el Evangelio.